Sean todos bienvenidos a esta clase de repaso. Estábamos dando ahí mencionar algunos de los temas que vamos a estar estudiando. Si usted se recuerda cuál es el primer tema que vamos a estudiar ahorita, es el caso de los instructivos. Luego vamos a ver la concordancia de número, ¿dónde? En la oración. Por eso vamos a mencionar ahí el tema de la oración. Sujeto compuesto y sujeto simple, porque a través del sujeto nosotros podemos ver cómo va a estar conjugado el verbo, si se va a estar en plural o en singular, a través de las 3 reglas que vamos a estudiar o a repasar. Correcto. Muy bien. Entonces, tenga ahí, va a tener sus 2 libros, ¿verdad? Para poder apoyarse. También vamos a ver la metáfora y la personificación, que son partes muy importantes del poema, de cómo estos son transmitidos y a través de ellos expresamos belleza. Y el último tema que vamos a ver es cómo clasificar las palabras de acuerdo al número de sílabas y cómo acordarnos, ¿verdad?, de las reglas de tildación. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Y ahí la aclaración también del tema primero, que lo vamos a incluir con el tema número 2 que vamos a repasar. Así que mientras nos alistamos, ahí usted tenga su libro a su mano, ¿sí? Su cuaderno también para ver los apuntes que tenía de esa clase. Y el primer tema, vimos los textos instructivos. Todos estos, ¿verdad?, nos dan los pasos a seguir y tiene una estructura o tienen partes que si estas no están, ¿verdad?, el texto no se completa, no completa la función para la cual ha sido escrito. Y aquí teníamos algunas instrucciones. Ahí para que usted confirme. A través de las instrucciones, nosotros lo que vamos a ver van a ser verbos. Verbos que nos indican una acción. ¿Por qué? Porque nos están dando una orden también. En este caso, ¿verdad?, tenemos una serie de palabras, oraciones, pero no todas estas nos están dando una acción a realizar. Primero tenemos una felicitación. Saqué a pasear al perro todas las mañanas. Ya terminaste la tarea. Una pregunta. Escriba su nombre con letra de carta. Tome el suero cada 6 horas. ¿Y me puedes enseñar cómo armar este juguete? Todas estas oraciones, vamos a ver si usted puede identificar cuáles son las que indican una acción a desarrollar, algo a hacer. Tenemos entonces acá estas 3. ¿Cómo hemos identificado? A través del verbo. Y la situación, ¿en qué situación también? Porque nosotros vimos instrucciones en situaciones diferentes. Primero vimos en general, ¿verdad?, cómo están escritos. Luego veíamos en el caso de experimentos y también veíamos en el caso de realizar tareas escolares. Tareas escolares no solamente a una manualidad, sino que las indicaciones que tomamos al momento de realizar un examen, al momento de recibir nuestra clase, todas estas son indicaciones al momento de hacer tareas escolares. Las instrucciones son los pasos a realizar en una actividad y se pueden utilizar para aprender o para saber utilizar un producto, realizar una receta, armar un aparato o un experimento, que es el caso que hemos visto, ¿verdad?, en este grado que estamos. ¿Para qué? En un experimento, para explicar un fenómeno. ¿Para qué? Para las tareas, para tener buenos resultados en las actividades que realizamos. Entonces, los textos instruccionales o instructivos o instrucciones son pasos que nos permiten hacer una tarea manual, realizar una actividad o resolver un problema. Para juegos también hay. Su función es dirigir sobre la forma de realizar algo. Entonces, para eso hay que tener mucha comprensión lectora, ¿verdad? Porque la mayoría los hemos visto a través de instrucciones escritas, pero también tenemos las instrucciones orales. Tenemos las 3 partes. Vamos a ver, mencióname cuáles los nombres de las partes de un texto instructivo. Ahí apareció uno, ¿verdad?
¿Cuáles son las partes para que usted lo tenga así muy en cuenta al momento de identificarlo? Tenemos el título, muy bien. En este caso el orden está diferente, ¿verdad? Por el tipo de instructivo que es. Luego tenemos el procedimiento. Y por último tenemos los materiales. Correcto. Título. Procedimiento y materiales. Esos son los nombres propios del texto instructivo. No me le voy a poner tema. No me le voy a poner párrafos. No voy a poner ahí recursos, sino que esos son los nombres propios. Si usted le pone un nombre diferente, va a estar equivocado. Es título, el primero, ¿verdad? Que aparece, que es el nombre de lo que vamos a hacer. El procedimiento, que son los pasos, y también tenemos los materiales, que en este caso son el listado de utensilios a necesitar. ¿Queda claro eso? No me puede combinar otros nombres o poner nombres de las partes de un cuento. Voy a poner título, inicio, nudo y desenlace. No. El nombre correcto es procedimiento. Para experimentos veíamos. ¿Para qué son estos? Para experimentos. Tienen la misma función, ¿verdad? Explicarnos los pasos. Tienen las características de tener los mismos, la misma estructura, pero en este caso tienen una función. En el caso de los experimentos, para investigar o comprobar un fenómeno a través de pasos bien científicos, ¿verdad? A través de cosas cotidianas nosotros podemos dar explicación a fenómenos naturales, a fenómenos atmosféricos. Y en este caso habíamos visto, solamente vimos, ¿verdad? Usted a través de videos pudo también observar, ha visto experimentos o también lo ha hecho, ¿verdad? En momentos oportunos jugando en su casa o en clases para explicar por qué pasa eso. Pero tiene que seguir un proceso. Si no sigue ese proceso, usted no va a conseguir los resultados. En este caso tenemos el fenómeno del oxígeno dentro de un vaso. ¿Qué pasaría si yo coloco el vaso pero no enciendo primero la vela? Entonces no voy a poder explicar el fenómeno que necesito comprender. Para eso nosotros utilizamos pasos, los pasos correctos, los pasos, en este caso, tiene un sentido o un orden cronológico todo esto. Y el fenómeno es que la vela se apaga por la falta de oxígeno. Ahí también usted me mencionaba el ejemplo de cómo una flor se puede transformar su color a través de qué, a través de materiales que tenemos en casa, usted lo ha podido hacer. También me mencionaban el caso de la tinta invisible, de cómo la parte de el limón con el fuego, qué pasa. Esos fenómenos nosotros a través de la experimentación es mucho más interesante explicarlos. Luego teníamos los textos instructivos para resolver tareas. En este caso, ¿verdad? Veíamos cómo en actividades cotidianas estudiantiles, nosotros podemos equivocarnos cuando no seguimos indicaciones, cuando no seguimos instrucciones. Ahorita, ¿verdad? En el caso del examen, ¿qué instrucciones usted puede tomar en cuenta al momento de realizar un examen? Y más ahora que son exámenes en línea, por internet. Vamos a ver si hay ejemplos ahí que me puedan mostrar a través del chat. En el caso de una instrucción allá en el colegio, miren, dice, escribe con letra de carta. Es una de las instrucciones para las tareas escolares, correcto. Pero vamos a ver, en el caso de un examen, ¿qué instrucción usted podría darle a alguien? Ya voy a colocar acá algunas que tenemos para actividades, pero en el caso de un examen, en el caso de preguntar, ¿verdad? Cuando no comprendemos una actividad, eran las que veíamos. Aquí tenemos leer con atención, muy bien.
Tiene el tiempo necesario para poder hacer el examen. Leer detenidamente las preguntas, correcto. Ahí me están dando indicaciones y tienen exactamente la estructura para hacer un instructivo. ¿Por qué? Leer o lee. Es el verbo, la orden que se me está dando. Muy bien. Elige, ¿verdad?, el lugar adecuado para realizar el examen. Lee detenidamente cada uno de los ítems que se te presenta. Solamente uno es correcto. No dejes preguntas sin responder. Solo marca una. Muy bien. Les felicito aquí a los compañeros que están participando. Entonces, estamos armando uno, pero también estamos dando instrucciones para el momento del examen. ¿Queda claro esta parte de los instructivos, chicos? Y tienen un propósito, ¿verdad? De acuerdo al sentido que usted vea. Si yo le digo, coloca agua dentro de la cacerola y deja hervir por 5 minutos. ¿Qué tipo de instructivo es? ¿Es un instructivo para tareas escolares? ¿O es un instructivo para experimento? ¿O un instructivo para una receta de comida? Ahí usted en su libro tenía muchas indicaciones, unas para al momento de ir a un paseo escolar, para hacer un disfraz, para ahorrar agua, pero vean el sentido. Vamos a ver, me dicen aquí. Para una receta o un experimento, sí. Si yo sigo entonces y le digo agrega polvo para hornear. Entonces ahí ya usted va a ver sentido que entonces, es una receta para comida. Pero si yo le digo agrega un clavo, puede ahí hacer un experimento, ¿verdad? Por los utensilios que estamos utilizando, correcto, Santi. Ahí dependiendo de cómo procede. Ahora vamos a ver el otro tema. La concordancia de número entre sujeto y verbo. Aquí es donde vamos a mencionar lo que era la oración. Recuerden que la oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo. Si yo digo mi mamá, estoy dando ahí información pertinente. ¿Usted me comprende con solo decir mi mamá? No, ¿verdad? Entonces no es una oración. Pero si yo le digo mi mamá está preparando el almuerzo. Ya yo tengo una oración, ¿por qué? Porque hablo de alguien y lo que está haciendo, lo que está realizando. Y es ahí donde teníamos el sujeto y el predicado. En el caso del sujeto, sabemos que puede estar simple o compuesto. ¿Cómo saber cuándo es simple? Posee un solo núcleo, posee un solo sustantivo o un solo pronombre. En el caso del compuesto, tiene 2 o más núcleos. Y veamos el ejemplo. En su bicicleta pasea ella muy contenta. ¿Quién es ahí mi sujeto? Es ella. Es un pronombre. Entonces es simple porque solamente tengo uno. En el caso de compuestos, la Tierra y Marte están cerca. Tengo 2 sustantivos que cumplen con la función de núcleo. Los pipiles habitaron nuestras tierras. ¿Por qué es simple? Porque solamente tengo un sustantivo. Aunque miren, indique que esté en plural. Pero el sentido de que sea simple o compuesto es que tiene que estar unido, ¿verdad? Tiene que haber un i. Yo aquí puedo poner los pipiles habitaron. Sabemos que entonces estamos hablando de varios, está en plural. Entonces, el verbo también está en plural. Pero si yo pongo aquí, los aztecas, los mayas, fueron habitantes de nuestras tierras. Ahí ya es compuesto porque estoy mencionando a 2 clases, a dos sustantivos. Siguiente ejemplo. En la parte más alta estaban Julio y Sebas. ¿Qué pasa acá? A través del i yo puedo ver que acá hay 2. El i me va a dar la indicación bien clara o una pista bien clara para saber que el sujeto es compuesto. ¿Está claro esto, chicos? Esto lo estudiamos para el anterior también. A partir de esto, vamos a ver cómo concordar con el verbo. ¿No hay preguntas?
Esto es a manera de repasar. Esto está en la unidad 4, ¿verdad? Usted esto lo tiene en su libro que trabajamos anteriormente. Muy bien. Ahí hay chicos que me dicen que están comprendiendo mejor. Entonces, ya entrando en detalle, concordancia. ¿Por qué? Porque tienen la misma información en el caso de gramática. ¿Cómo puede ser el número? Cuando en gramática decimos número, aquí en lenguaje no estamos en matemática, ¿verdad? Decimos número, ¿a qué nos referimos? Cuando yo le digo, identifique en qué número está esta palabra. ¿A qué nos referimos? A si está en singular o plural. ¿Sí? ¿Se recuerda de eso? Singular o plural. Es lo que estamos viendo en el caso de lenguaje, en gramática, si está en qué número. Tenemos la primera regla para encontrar la concordancia de verbo con el sujeto. Cuando hay más de un núcleo en el sujeto, cuando tenemos Mateo y Daniel, ahí tenemos más de un núcleo. El verbo va a estar en plural. ¿Puede tener el verbo estar en plural o en singular? ¿Cómo quedaría el verbo estudia o estudiar? ¿En plural o en singular? Si yo digo que tengo un solo núcleo, yo digo Mateo estudia. Pero si yo agrego otro sujeto, otro sustantivo, yo digo Mateo y Daniel estudian. El verbo también ha cambiado, se ha modificado su número. Aquí tenemos el ejemplo. Pablo y Rosa cantan muy bonito. ¿Qué ha pasado acá? Tenemos un núcleo, dos núcleos y un verbo en plural. Si yo tuviera solamente a Pablo, este verbo va a modificarse también. Pablo canta muy bonito. Entonces acá hay concordancia por eso, porque se ha aplicado esa regla. Sustantivos colectivos. ¿Se recuerdan cuáles eran los sustantivos colectivos? Aquellos que a través de una palabra nos da la información que hay muchos. Cuando yo digo enjambre, ¿qué es un enjambre? Enjambre es un sustantivo colectivo y me está dando la indicación de que son muchas, ¿verdad? Muchos insectos. Pero la palabra en sí es un sustantivo en singular. Oiga, enjambre. Y aquí tenemos el ejemplo. El ejército sirve a la nación. ¿Qué ha pasado acá? Sirve es una palabra en singular. ¿Por qué? Esta palabra es un sustantivo colectivo que está en singular. Singular. Ahora, ¿qué ha pasado? Entonces, como este está en singular, el verbo también está en singular. Tercera regla, cuando tenemos conjunción o la conjunción ni. ¿Qué pasa acá? Son palabras que nos están dando la unión. Con estas dos nosotros unimos. Tenemos aquí, ella ni él, vean cómo se han unido estos dos pronombres, aparecen en el listado. Ella ni él aparece en el listado. Entonces, aquí entonces tenemos que esta palabra con esta conjunción, ella o él aparecen en el listado, correcto. Ahí me están dando la respuesta. Ella o él aparece.
El verbo puede estar en singular o en plural. ¿Por qué? Porque puede que esté abarcando solo uno de los sujetos o abarcar a los dos. Vamos a ver, ¿ha quedado claro esta parte? Son 3 reglas. Solamente cambia el verbo, ¿correcto? Cuando tenemos la unión con o ni. En el caso de y, vean, cuando unimos con y, tiene que estar en plural, lo que pasa en la primera regla. Muy bien, eso es un caso de la concordancia. Y teníamos estos ejemplos. ¿Cómo va a quedar? Gabriel, estamos en singular, el verbo está en singular. Nosotros es una palabra en plural, el verbo va a estar en plural. Tenemos 2 núcleos, entonces el verbo nos quedó en plural. Acá tenemos una palabra, o un sujeto en simple, la palabra va a quedar en singular. Esto fue lo que realizamos en nuestro libro. Pero si hay preguntas, hasta ahorita, vamos a ver, aquí me ponen unos ejemplos. El pájaro come otros animales. Correcto, y vamos a cambiar el verbo y a colocarlo en singular. Y acá tenemos. Esto está un poquito más complicado, por eso lo vamos a volver a ver. Alex y Valeria. ¿Cuántos núcleos tenemos acá? Tenemos 2. Entonces el verbo está en plural. Y esa es la regla que se ha colocado. La gente aplaudió la obra teatral. ¿Qué ha pasado? Este sustantivo es un sustantivo colectivo. Entonces, no se refiere siempre a singular. Entonces, el verbo está en singular. Y en la tercera regla se nos explicaba que cuando están unidos por o por ni, se puede de las dos maneras colocar el verbo en plural o en singular. ¿Preguntas con este segundo tema, chicos? Hay preguntas acerca del tema. Este es el tema de concordancia entre número y... Me dicen aquí que no aparece este tema. El tema de la concordancia. Todo claro, muy bien. Pasemos entonces al otro tema. La metáfora y la personificación. ¿Se recuerdan a dónde utilizamos esto? La metáfora y la personificación las utilizamos en los poemas. Y veíamos aquí ejemplos de poemas donde se ha utilizado en sus versos metáfora y el caso de la personificación. La metáfora, decíamos que es una expresión en la que se usa una palabra con el significado de otra, teniendo una relación entre estas, donde estamos como haciendo una comparación para que los versos del poema se escuchen mejor, tengan la relación boca de fresa, princesa de la boca de rosa. Estos 2 versos aparecen en el poema que estudiamos. ¿Cómo crees? ¿Qué está comparando en este caso? Veíamos que comparaba la semejanza que tiene en el color, en el aspecto de. Entonces, la metáfora nos permite entonces hacer una comparación de, ahí decía, de un plano real y un plano evocado. Entonces, ¿cuál es el plano real acá? El plano real es la boca, el color de la boca, rosado, rojo. Y el plano evocado es la fresa. Aquí en este caso es la rosa, que es con lo que se está comparando. Muy bien. Ahí me están dando ejemplos de personificación, ya los vamos a leer. Entonces, con esto el autor, ¿verdad? Expresa un sentido diferente a lo que se le está dando la relación. Luego tenemos aquí la
personificaciones o también llamada humanizaciones. Pero nosotros le hemos llamado personificación. Son las expresiones a través de las cuales se dan características humanas a objetos, animales y a plantas. A través de una sencilla oración, están tristes las flores. ¿Qué ha pasado? Se les ha dado la expresión, ¿verdad?, de tristeza, es una característica de los humanos, a las flores. Las flores no pueden estar tristes o alegres, pero a través de los versos, este poema nos permite conocer esa expresión por el sentido. Quizás las flores están marchitas y les dice que están tristes. Y vamos a ver los ejemplos que tenemos ahí en el libro. Y vamos a ver si se recuerda, si los copió bien para que me vaya dando ahí ejemplos. La pradera duerme tranquila bajo la noche. Muy bien, es uno de los ejercicios que hizo ahí en su libro. ¿Qué ha utilizado el compañero que me acaba de dar este ejemplo? La pradera duerme tranquila bajo la luna. ¿Cuál es la acción ahí que se le está dando a la pradera? La pradera está durmiendo y duerme la pradera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las plantas toman una posición diferente en el momento de la noche y él les menciona que duerme. Entonces, es una personificación. Me contemplo en el cristal de tus ojos. ¿Qué está comparando aquí? Los ojos con el cristal. Es una metáfora por eso, porque hay una comparación entre estos dos elementos. El agua del río enmudece al caer la tarde. ¿Qué ha pasado? El río enmudece, es la acción que le ha dado. Es una personificación. El viento juega con las hojas amarillas. ¿Cuál es la acción que le está dando al viento? Jugar. El pantano muestra su boca queriendo tragarse un cielo. ¿Qué está queriendo? Comer, ¿verdad? Entonces es una personificación. Su corazón es un témpano de hielo. Corazón lo está comparando con el hielo, porque es simple, frío. El fuego lame con su lengua el árbol agonizante. Es una personificación. ¿Por qué? Porque le está dando acciones al fuego. El fuego no lame. Su corazón es un témpano de hielo. Vamos a ver. ¿Ha quedado claro? Dijimos, metáfora es una comparación que hay dentro de los poemas donde se les da algún aspecto similar, que usted puede decir que el volcán es un gigante activo. ¿Por qué? Porque gigante es algo grande y el volcán es grande. Entonces, esa es una metáfora. La personificación es cuando usted le da acciones que solamente el humano puede. Usted le puede decir gigante dormido. Ahí la acción es que está dormido y los volcanes, ¿verdad? Pueden estar activos o inactivos, no dormidos. Ahora vamos al último tema. La división silábica, las palabras agudas, graves y esdrújulas. Este tema es un poquito más largo. Y teníamos los nombres que se les da a las palabras de acuerdo a la cantidad de sílabas que tienen. Tenemos monosílabo, una sílaba, ahí me ponen, la abeja charlaba con la flor. La abeja, ¿verdad? Tiene un sonido peculiar, pero estas no hablan. Muy bien, es una personificación. Ahora tenemos acá. Veamos algunas palabras que dijimos que de acuerdo al sonido que nosotros emitimos, nosotros le vamos a llamar a eso sílaba. Pez, buey, es una sola emisión, entonces son monosílabas. Lápiz, puerta, terreno, esperar, bisabuelo, operación, exclamaciones, helicóptero. Vean la fuerza en cada una de las palabras tenemos que se llama sílaba tónica, pero cada emisión de voz tenemos que es una sílaba, para que aquí no se vaya a confundir que la palabra se divide como puerta,
No, es puerta. ¿Cómo la pronunciamos? Operación. Vean, hacemos una sola emisión de voz. Y aquí podemos identificar que cada uno de los círculos son donde tiene la mayor fuerza de voz estas palabras. ¿Cómo se llama esa sílaba? Se le llama sílaba tónica. Y de acuerdo a la posición, nosotros podemos decir aguda, grave, estrújula o sobreestrújula. Vean. Vea bien la pantalla para que usted corrobore. Esta palabra es una palabra grave. Grave. Esta es grave. Esta es aguda. Esta es grave, aguda, grave. Y esta es estrújula. ¿Por qué? Me va a decir. Recuerde, las palabras agudas, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. Corazón en la última sílaba. Calor, la última sílaba. Arroz, última sílaba. Entonces la palabra es aguda. Las graves tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima. Ámbar, pared, Carlos. Aquí, ¿verdad? Esta es la penúltima sílaba. Pared. Acá tenemos un... En el caso de pared, fíjense que es una palabra aguda. Estrújula tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Médico, cómelo, bébelo. Y las sobreestrújulas, que es más difícil encontrarlas en los textos, tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima, o también le llamamos tras antepenúltima sílaba. Quítamelo, cómetelo, bébetelo. Y vamos a ver otro listado. Para practicar esto sí, cuando estés en el examen y usted quiera corroborar bien, pronuncie la palabra. Pronúnciela para saber dónde está la mayor fuerza de voz. Acá, cuando se tildan, las agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal. ¿Cómo es la regla entonces? Las agudas son las palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la última posición y si termina en N, S o vocal, debe de tildarse. Las graves tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima lugar y si no terminan en N, S o vocal, se debe de tildar. Las esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en el antepenúltimo lugar y siempre se tildan. Y las sobresdrújulas siempre llevan tildes si tiene la mayor fuerza de voz en la tras antepenúltima. Vean, cajón, ¿por qué se tilda? Porque tiene la mayor fuerza de voz en el último lugar y termina en N. Celular tiene la mayor fuerza de voz en el último lugar, pero ¿por qué no se tilda? Porque no cumple la regla de terminar en N, S o vocal. Café, café sí se tilda, porque tiene la mayor fuerza de voz en el último lugar y termina en vocal. Si se termina el tiempo, sí, pero ya casi terminamos. Ya tenemos 2 minutos y medio. Botella. ¿Por qué no hemos tildado botella? ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? Botella. Pero no se tilda porque la regla dice que si termina en N, S o vocal, no se debe de tildar. Cuaderno. También no se tilda. ¿Por qué? Porque cumple con la regla de no terminar en N, S o vocal. Fácil. ¿Por qué sí le hemos tildado? Porque mire la letra con la que se termina esta palabra. Vamos a ver. Página. Página tiene la mayor fuerza de voz en antepenúltimo lugar y esta sí debe de tildarse. Siempre termine en N, S o vocal o cualquier otra letra. Centímetro. Fantástico. La posición es última, penúltima, antepenúltimo lugar y debe de tildarse. Y en el caso de sobreestrujos, apréndetelo, dígamelo fríamente. Son palabras que deben de llevar tilde. ¿Hay preguntas hasta acá, chicos?
Este quizás es el tema más larguito y donde debe de aplicarse 4 reglas. Debe de conocer cuál es la sílaba tónica de cada palabra para saber si lleva o no lleva. Vamos a ver. Alguien está haciendo el examen ahorita, dice. ¿Hay preguntas hasta acá, chicos? Si no, terminamos con el repaso.